Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases a distancia. El día de hoy les voy a hablar sobre dos temas. El primero va a ser sobre algunos tips o recomendaciones para que mejoren su redacción en cualquier documento académico, y la segunda parte de la presentación va a ser sobre el marco teórico, ¿no? Un breve resumen de qué es el marco teórico, cuáles son sus funciones, sus componentes, recomendaciones de cómo redactarlo, para que empiecen a trabajar con eso y sobre todo para que apliquen los tips de redacción al momento de escribir su marco teórico. Vamos a continuar entonces. Eh, el diseño de esta presentación se los hice así como muchos puntos, una secuencia de puntos o recomendaciones. Yo les voy a ir explicando cada una de ellas. Me interesa que tengan oportunidad de leerlas con calma, de analizarlas, sobre todo, que si hay algunas cuestiones de los puntos o de los tips para mejorar la redacción que ustedes no están realizando, intenten hacerlos. Intenten llevarlos a la práctica, de preferencia todos, pero entre más de estos puntos lleven a la práctica, mejor va a ser para ustedes y para quienes revisen sus trabajos, honestamente. Entonces vamos a empezar. El primer punto no es un tip propiamente dicho, pero sí es algo importante de recordarles, ¿no? Ya habíamos hablado en clases anteriores de la importancia de, uno, generar conocimiento, pero igual lo más importante es dar a conocer ese conocimiento que se genera, porque si no, sería una actividad muy egoísta, poco fructífera el hecho de que se genere conocimiento, pero pues no se dé a conocer. Una de las mejores maneras, si no es que la mejor, para dar a conocer el conocimiento que se genera es a través de documentos escritos. ¿Por qué? Porque es más fácil transmitir el mensaje íntegro, se queda estable por mucho mayor tiempo que si lo cuentan. Si hacen una buena redacción, minimiza el riesgo de malas interpretaciones de parte de quienes lo consulten, etcétera. Entonces, independientemente de si ustedes van a estar en el área de generación de conocimientos, sí están ahorita en el área de evaluación de su conocimiento. Entonces, si ustedes no saben redactar bien o redactan mal, probablemente los evalúen peor de lo que los hicieran si redactaran bien. No sé si alguno de ustedes van a llegar a la parte de donde ya entren a un posgrado y tengan que generar un conocimiento nuevo, pero todos ustedes ahorita están en la etapa de su vida en la que los van a estar evaluando para ver si están aprendiendo lo que se les está enseñando. Muchos de los trabajos o muchos de los factores de evaluación que van a aplicar con ustedes es trabajos escritos en donde se va a evaluar su capacidad de procesar la información, de escribirla, de análisis, de síntesis. Y si ustedes hacen todo eso bien, pero lo escriben mal o no lo saben escribir, pues al final de cuentas se les va a evaluar mal. Entonces, si ustedes echan a la práctica estas recomendaciones de redacción, se van a beneficiar en el corto plazo. Es decir, van a tener un mejor desempeño como estudiantes. Cuando egresen en su vida profesional y adulta, es algo que les va a servir mucho. Y si deciden entrar a un posgrado, pues también con más razón. Entonces, continuando con esto, deben de tener muy claro qué cosa es lo que están o para qué documento es el que van a escribir. Si se trata de trabajos académicos, tienen que tener muy claro que se utiliza un estilo particular que se caracteriza por ser objetivo e impersonal, es decir, sin tantos rodeos, sin tantos adornos o frases fuera de lugar, sin hacerlo como si fuera una explicación de su parte.
a eso se refiere con impersonal, o sea, no deben decir, yo pienso que esto, yo digo que esto. Se supone que ustedes están haciendo un análisis de la literatura publicada en otros lados. Eso no quiere decir que no reconozcan quién generó el otro conocimiento, pero no tienen que tampoco estar diciendo, pues fulanito dijo esto, luego sutanito dijo esto otro y fulanita dijo esto, porque parecería chisme de vecindad. Entonces lo que tienen que hacer es buscar un estilo adecuado, que sea lo más directo posible, que sea impersonal. Parte de eso también va de la mano con el evitar hacer juicios personales. Esto siempre y cuando no se les pida expresamente eso, porque hay ocasiones en las que se les pide, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Tú qué opinas sobre esta otra cuestión? Pero si no les piden una opinión personal, eviten hacerla, porque si lo hacen cuando no se lo están pidiendo, le restan seriedad al documento. Algo muy importante que puede ser su mejor aliado al momento de escribir, tanto porque les ahorra trabajo como porque les va a dar mejores resultados, es traten de escribir siempre con la mayor sencillez y claridad posible. Entregar un buen trabajo escrito no significa que hagan muchísimas páginas. Lo que permite que se considere un buen trabajo escrito es que se entienda lo que están transmitiendo y que el mensaje sea el que se les está pidiendo. Que quede claro el mensaje que están transmitiendo y de una forma sencilla para que sea más fácil de entender. Y un punto a considerar es que a final de cuentas el mejorar la escritura de cada uno de nosotros a final de cuentas termina siendo una cuestión de qué tan dispuestos están para cambiar ciertos hábitos que probablemente no teníamos o de los que no éramos conscientes. Entonces, si a ustedes ya se les va a dar un listado de qué recomendaciones hay que seguir para mejorar notablemente la calidad de sus trabajos escritos, el qué tanto lo apliquen, pues es también muy de la mano con qué tanto quieren hacer de lo que se les está diciendo. Ya queda en la responsabilidad de cada uno de ustedes qué tanto llevan a la práctica de lo que les voy a decir ahorita. Antes de empezar propiamente en la serie de recomendaciones puntuales, quiero hacerles una breve mención. A lo largo de mi práctica como alumno y como maestro, he cometido y he revisado todos los errores posibles. Digo, he cometido porque, pues, al igual que ustedes, yo fui alumno. En su momento yo también tenía o tengo algunas de las cosas que se pueden mejorar, que se van a listar ahorita. Digo, siempre estamos tratando de...
Como les decía, es necesario que una de las primeras cosas que vayan a revisar cuando quieran mejorar su forma de redactar o de escribir es que chequen que hagan los enunciados y oraciones de forma adecuada. Yo sé que puede sonar muy básico, puede sonar como algo que la mayoría creen que dominamos o que dominan, pero gran parte de los errores de redacción que cometemos o que cometen los estudiantes son por un mal diseño de oraciones y enunciados y también de párrafos. Entonces vamos a repasar de forma muy breve estas dos cuestiones para que tratar de aclarar los conceptos básicos o cuidados básicos con respecto a cada una de estas dos cuestiones. Bueno, pues primero hay que revisar la definición de enunciado u oración y es el enunciado expresa una idea, se delimitan colocando punto y seguido o signo de interrogación o de admiración. El enunciado también se caracteriza por estar compuesto por un verbo y por sujeto y predicado. Son cuestiones de primaria de español, pero es necesario reforzarlas, sobre todo porque a ustedes les ha tocado en mayor medida el estar acostumbrados a escribir de forma poco convencional en redes sociales, empezar a abreviar cosas de forma que no es, etcétera. Y todo esto ha tenido como consecuencia que se distorsione la estructura adecuada de enunciados y oraciones y sobre todo de párrafos. Entonces, unas recomendaciones rápidas. Chequen que el sujeto y el verbo nunca debe ir separado por comas. Hay personas a las que les cuesta trabajo saber dónde colocar las comas. Ya, si alguno de ustedes está en esa situación, pues yo les sugiero que busquen normas de dónde colocar comas. Pero cuestiones así básicas, el sujeto y el verbo nunca se separan por la coma. Y como recomendación, traten de colocar lo más cerca posible los sujetos de los verbos o viceversa. Eso es algo muy sencillo que mejora muchísimo la claridad de la redacción. Con respecto a los párrafos, pues párrafo es un conjunto de oraciones que sostienen una idea sobre algún tema o asunto particular. Se delimitan por un punto y aparte en documentos como por ejemplo las tesis. Incluso aparte del punto y aparte, se utiliza un espacio más o menos como el que está aquí. Se deja un espacio, el espacio de un renglón en blanco para hacer más evidente la delimitación de los párrafos. Lo que es importante es cada párrafo debe tener un tema particular. Son un conjunto de ideas que tienen o que están muy relacionadas, que todas esas ideas o oraciones son sobre un mismo tema. Lo ideal es que cada párrafo tenga su propio tema y que los acomoden de forma en la que la transición de un tema a otro sea fluida, entendible, gradual. La estructura principal de un párrafo pues es la idea principal o oración principal. Generalmente es la primera o la segunda oración del párrafo, es básicamente la que dice cuál es el tema de ese párrafo. Luego el cuerpo del párrafo son las oraciones de apoyo, donde se ponen explicaciones, descripciones, ejemplos, evidencia, aplicaciones y una oración de cierre, que generalmente esa oración de cierre es la que da como que la clausura a ese tema en particular del que trata el párrafo y se puede ligar con la oración principal del siguiente párrafo. En cuanto a tamaño, no hay una norma específica que diga a partir de aquí ya se considera un párrafo muy corto o muy largo. Generalmente, generalmente se toma como promedio 10 líneas o 10 renglones.
Y si lo quieren hacer por número de palabras, pues de 100 a 200 palabras, pero el número máximo son 300 palabras. Generalmente, por ejemplo, en una tesis donde se está, aparte de estos cuidados de redacción, se toman como parte del formato un espacio interlineado de 1.5, generalmente en una página te caben 2 párrafos. Entonces, ya viendo el tamaño sobre la hoja, ¿no?, o sobre la página, ustedes van viendo si el párrafo está muy grande o está pequeño. Pero otra recomendación adicional que no está escrita, pero se las doy: traten de que los párrafos no se corten en el cambio de página. Si es preferible que dejen un espacio en blanco al final de la página que dejen un párrafo a medias. Traten, a medida de lo posible, que el párrafo completo quede en una sola página. Ahora sí pasamos a las recomendaciones generales. La primera que les daría yo es: si van a escribir algo, algún trabajo académico, háganlo con tiempo. Traten de no hacerlo a las carreras o un día antes de entregarlo. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir que tengan planeación, que se den el tiempo para escribirlo y también para editarlo. Un error muy común que cometemos cuando somos estudiantes es dejar todo a última hora o creer que como lo escribes, así se entrega y pues ya, que sea lo que Dios quiera. Ustedes, ese es un error que deberían de tratar de evitar en la medida de lo posible. Lo más adecuado es que escriban las cosas y luego las revisen, de preferencia un día después o 2, para que sean capaces de detectar errores en su propia redacción, para que empiecen a ser autocríticos y para que entreguen un trabajo pulido, que haya pasado por un filtro de corrección de estilo, por lo menos. Lo siguiente sería que ustedes deben de tener muy claro sobre qué van a escribir. Y esto puede ser escribir sobre un párrafo en particular, escribir, no sé, una sección de un documento o todo el documento completo. Tienen que hacer una estructuración mental de qué es lo que van a escribir, con más o menos idear cómo van a distribuir el contenido. Yo una recomendación que les haría es, siguiendo la pauta de que los párrafos deben de tener una idea principal y todas las oraciones de ese párrafo van a girar en torno a esa idea, hagan un listado de cuántos párrafos necesitan y cuáles van a ser las ideas principales que van a abordar en todo el documento. Ya teniendo ese listado de las ideas principales que van a mencionar en el documento, entonces sí, proceden a escribir párrafo por párrafo. Al hacer ese listado les va a permitir ver el orden de los párrafos, ver que tengan relación, que va a checar cuál es el lugar más adecuado para cada párrafo antes de hacerte el párrafo completo, y ya una vez que los acomodan de la mejor manera, entonces sí ya terminan de hacer todos los párrafos. Esto es a lo que se le llama estructurar el texto o hacer un prediseño. Aquí el mensaje es, cuando tengan que hacer un trabajo, no agarren el cuaderno y la pluma, o si lo hacen en computadora, abrir Word y empezar a escribir lo que les viene a la mente. Piensen qué es lo que van a escribir, ordenen sus ideas antes de hacerlo, estructúrenlo. Si quieren, hagan un ensayo, ya sea en papel o en el mismo Word. Hagan el esquema de cómo va a quedar su documento, qué ideas van a incluir. Chequen el orden de aparición de esas ideas que están considerando. Revísenlo, y ya que tienen todo eso bien estructurado, entonces sí, completan los párrafos. Eso va muy de la mano con el no escriban a como hablan. Chequen bien la estructura de las oraciones, chequen que todas las oraciones que utilicen tengan sujeto, predicado y los complementos en caso de ser necesario. Es muy diferente el cómo se habla, sobre todo en el día a día, al cómo se escribe en un trabajo académico. Entonces, traten de hacer eso, de estructurar cómo va a quedar el documento, estructurar qué ideas van a colocar y en qué orden, y ya después entonces sí se ponen a escribir. Ya una vez que se ponen a escribir,
recuerden los signos de puntuación, sobre todo puntos y comas, que son los más básicos. De estos les van a ayudar a delimitar las oraciones, que eso va a ir de la mano con el delimitar las ideas. Les va a ayudar a delimitar los párrafos. Les va a ayudar a ser más entendible lo que están escribiendo ustedes. Otro recordatorio, revisen lo que escribieron antes de entregarlo. Y de ser posible, busquen a otra persona que les ayude, que entienda sobre el tema que están escribiendo, o incluso si no lo entiende, si no tiene conocimiento sobre ese tema, pero si ustedes hacen una buena escritura, pues le van a permitir el conocimiento a esa persona sobre el tema. De hecho, eso puede ser uno de los mejores filtros de calidad. Si quien lee su trabajo no le entiende, es porque posiblemente tengan fallas de redacción y en la escritura y el mensaje no lo capta la persona que lo está leyendo. Pero es muy importante que por lo menos tengan un filtro de calidad, que sean ustedes mismos, y después de ese primer filtro de calidad, de ser posible, busquen un segundo filtro, o sea, una segunda revisión por una tercera persona. Continuando con las recomendaciones puntuales, chequen que cada idea esté correctamente escrita y que esté completa cada idea. Es muy común encontrar oraciones a medias, oraciones a las que les falta sujeto, incluso a veces hay oraciones que les falta verbo, o que quedan vivo, que es muy evidente que faltó algo ahí. A veces se da porque copian y pegan y no copian y pegan bien, a veces se da porque, no sé, por errores al momento de estar editando, de donde sacan su información, pero por eso es importante que revisen todo lo que están escribiendo para entregar. Al momento de elegir cómo rellenar los párrafos y cómo empezar a escribir, de ser posible, utilicen en la mayoría de las ocasiones la voz activa. Yo creo que hubo al menos unas 2 clases donde hablamos sobre voz activa y voz pasiva. Básicamente, voz activa es aquellas oraciones en las que queda muy claro quién va a realizar la acción de la que estén hablando. Por ejemplo, si dijéramos, si el profesor dejó de tarea que hiciéramos una investigación sobre los signos de puntuación y las claves gramaticales. Eso es voz activa. Voz pasiva sería una tarea sobre los signos de puntuación y las claves gramaticales fue dejada por el profesor. Es prácticamente el mismo contenido, pero se dificulta más entenderlo en la segunda forma de plantearlo. Entonces, para seguir con la premisa de que sea lo más claro posible, usen siempre la voz activa. Otra cosa a la que deben de poner especial atención es el tiempo de conjugación de los verbos. Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, si están trabajando en un borrador de tesis o dependiendo de qué documento estén trabajando. Por ejemplo, si están trabajando en un protocolo de investigación, los antecedentes pues, se van a escribir en pasado, pero la metodología se va a escribir en futuro. Las expectativas se van a escribir a futuro. Si están hablando ya de una tesis, los antecedentes, el marco teórico generalmente se escribe o en pasado o en presente. Los antecedentes en pasado, metodología en pasado, resultados en presente, parte de la discusión donde ponen pues, aplicaciones o perspectivas a futuros o en futuro. Entonces chequen en qué tiempo deben conjugar los verbos dependiendo de las necesidades del documento. Otra cosa en la que deben de poner atención es que el sujeto y el verbo de las oraciones sean congruentes entre sí, sobre todo si se trata de plural y singular, porque muchas veces ponen cosas como los alumnos juegan en vez de juegan, o el maestro
enseñan, cosas así, que a lo mejor al momento de escribirlo a la carrera no les llama tanto la atención, pero ya al momento de leerlo sí es algo que se salta mucho a la vista, muy raro verlo. Otra reiteración, escriban lo más claro, corto y conciso posible. Les ayuda a ustedes porque es más fácil escribir oraciones cortas y le ayuda sobre todo a quien va a leer lo que ustedes escriban. Entre más corto sea, más concisas sean sus oraciones, va a ser más claro para quien lo está leyendo. Por eso es muy importante que ustedes traten de usar en la medida de lo posible oraciones cortas, es decir, menos de 25 palabras por oración, un renglón o máximo renglón y medio por cada oración. Otra de las estrategias que se pueden implementar para tener oraciones muy cortas o más cortas es tratar de disminuir el uso de adjetivos al mínimo necesario. Adjetivos calificativos, demostrativos, cualquier tipo de adjetivos, traten de no utilizarlos porque generalmente no son necesarios. En caso de que sí sea necesario para que se entienda mejor, pues úsenlos, pero usen uno, no dos o tres. Hay veces que los alumnos piensan que el usar muchos adjetivos para describir algo es sinónimo de un trabajo de mejor calidad o que va a pantallar a quien lo va a leer. En realidad, no. En realidad llegan a ser confusores o cuestiones que hacen que se vuelva más tedioso de lo necesario. Una vez que ustedes terminen de escribir un párrafo, es muy importante que lo revisen y chequen si escribieron cosas repetidas o redundantes. Chequen la fluidez entre las ideas de ese mismo párrafo. Y ya que terminan toda una sección, chequen la fluidez de las ideas entre todos los párrafos. Siempre revisen que no repitan cosas o que no sean muy repetitivos. Sobre todo si trabajan así por secciones de que primero un párrafo, luego otro párrafo, luego otro párrafo. A final de cuentas hay que revisar todos los párrafos en conjunto. Sobre todo si se tardan mucho tiempo en hacer cada uno de los párrafos para evitar que se repitan cosas. Es muy común que uno tenga en mente de que es importante esto y en varios párrafos mencione las cosas que uno considera importantes. Sin embargo, parte de la calidad de un trabajo escrito es que ustedes eliminen esas cosas repetitivas, que sepan en dónde ponerlo y donde ya no es necesario, pues lo quiten. Que ustedes repitan muchas veces una cosa no significa que el lector va a entender que es muy importante. Al contrario, va a pensar que ustedes nada más se dedicaron a copiar y pegar y que lo hicieron de forma poco adecuada o que no tenían claro sobre qué estaban escribiendo. Otra recomendación importante es sean precisos, eviten palabras vagas o ambiguas o que puedan tener muchos significados o que no quede el mensaje lo más claro posible, que se puedan interpretar de dos o de tres maneras diferentes. Eviten eso en la medida de lo posible. Bueno, con eso terminamos la parte de recomendaciones generales de mejora de la redacción académica y vamos a empezar con la parte del marco teórico. No sé si recuerden, pero el marco teórico es de las primeras secciones de una tesis y yo les había comentado que es lo primero que se les recomienda al alumno que empiece a trabajar. ¿Por qué? Porque es en donde el alumno se va a empapar de todo el conocimiento que va a necesitar para poder desarrollar ese proyecto de investigación, porque es lo que puede empezar a hacer sin tener tanta experiencia en el posgrado o en las actividades de investigación. Y sobre todo porque es algo muy importante para poder plantear el proyecto de investigación a futuro, o sea, las etapas subsecuentes. Ahorita lo vamos a ver paso a paso. Pues, como les comentaba, el marco teórico es una parte fundamental de toda investigación, esto es decir, de toda tesis, de toda tesina, de todo proyecto, protocolo de investigación. El marco teórico es algo que siempre debe ir y es algo a lo que le deben de poner mucha atención porque les va a ayudar a ustedes mismos a entender sobre qué van a estar trabajando.
Básicamente en el marco teórico se identifican las fuentes de información sobre las cuales se va a sustentar el proyecto de investigación que van a realizar, o la tarea que van a realizar, o el tema que van a investigar. En el marco teórico es donde van a analizar y exponer las teorías, conceptos, investigaciones o antecedentes que se van a tomar en consideración para contextualizar el trabajo de investigación a desarrollar. Es decir, es donde ustedes van a plasmar todo lo que se debe de conocer relacionado con el proyecto de investigación para poder entender el qué van a hacer, el por qué lo van a hacer, el cómo lo van a hacer, el qué esperan de ese proyecto de investigación. Todo esto va a surgir del marco teórico. Por lo tanto, va a ser algo que les va a ayudar en la descripción del problema de investigación y de la integración entre las teorías de investigación con los factores que se van a estudiar. En cuanto a la estructura del marco teórico, si se quiere verlo así de forma pragmática, se puede dividir en tres bloques que no necesariamente van en el orden en el que se los voy a mencionar. Ni tampoco es necesario que vayan separados así como están ahorita. Ahorita nada más están así para que sea más entendible para ustedes, pero no significa que en el marco teórico tienen que tener esas tres categorías separadas y en este orden. Eh, una de ellas se debe hablar sobre antecedentes de la investigación, es decir, sobre investigaciones que se han realizado sobre el mismo tema con anterioridad y que guarden relación con el proyecto que se espera que realicen ustedes. Es decir, es donde se empieza a investigar sobre qué es lo que se sabe sobre lo que ustedes quieren ahondar más. Otra de las categorías sería de donde se plantean las bases teóricas. ¿Qué se quiere decir con esto? Es donde van a reunir ustedes los conceptos, modelos, eh, que van a tener un enfoque determinado para explicar el problema que vamos a plantear en ese proyecto de investigación. Es decir, es donde ustedes van a explicar o van a plantear las posibles explicaciones del por qué se dan las cosas de la forma en que ustedes conocen que se dan y por qué surge un problema de investigación que ustedes van a buscar resolver. También en el marco teórico se debe de hablar sobre las bases conceptuales, es decir, es donde se plasma el significado preciso de los conceptos principales que se van a utilizar en el proyecto de investigación. Si, por ejemplo, van a estar trabajando con alfabetización funcional en odontología, pues en el marco teórico es donde van a explicar qué es la alfabetización funcional en odontología, dónde surgió, para qué sirve, qué relación tiene con la odontología o qué relación tiene con el proyecto de investigación que van a realizar ustedes. Si van a, en cuanto a lo de bases teóricas, por ejemplo, si ustedes van a investigar o su proyecto de investigación está relacionado con cáncer bucal en pacientes geriátricos, pues van a ustedes estructurar en el marco teórico qué relación hay entre el desarrollo del cáncer en personas de edad adulta. ¿Qué es lo que han dicho otros investigadores que podría ser la causa o podría ser la relación? Si hay varias teorías, pues ustedes en el marco teórico van a poner todas esas teorías que encuentren. Pueden poner también cuál teoría creen que es la más acertada y por qué. Generalmente es la que tiene más evidencia, es la que tiene mayores investigaciones, es la que ya se ha probado con resultados en forma de curar, etcétera. Entonces, en un marco teórico, ustedes, si encuentran, por ejemplo, dos teorías del por qué se da el cáncer bucal en pacientes geriátricos, ustedes deben de plantear, existen dos teorías del por qué sucede esto, una es esta, la otra es esta teoría, fueron planteadas por tal persona y se han hecho estas investigaciones relacionadas con ella. Sin embargo, la teoría que a la fecha ha demostrado ser la más acertada es esta por este motivo, y nosotros nos vamos a basar en estos datos para plantear nuestro proyecto de esta manera, y ya ustedes van haciendo ahí todo
el hilado de conceptos. Si se fijan ahí, se entremezclaron las teorías, los antecedentes, al decir, no, pues tal teoría la planteó fulanito de tal en tal año, hizo tal experimento donde demostró que esa teoría era válida para este grupo de personas porque tenían esta y esta característica. Entonces, en marco teórico no es algo así que vaya antecedentes, bases teóricas, bases conceptuales. Es un texto fluido, pero que el contenido de este texto básicamente son estas tres cuestiones: antecedentes, bases teóricas y bases conceptuales. Algo que es importante que entiendan es para qué sirve tener un marco teórico o hacer el marco teórico. Básicamente la finalidad de que ustedes plasmen un marco teórico en una tesis es que les va a servir para establecer los criterios que van a servir para comprender y analizar el tema de investigación que van a relacionar. En alguna ocasión yo ya les había comentado que ya a mis alumnos les digo, si te cuesta trabajo, si los conceptos de qué es el marco teórico, veanlo de esta manera. Es donde ustedes van a poner toda la información que necesite leer a alguien que no es experto sobre ese tema para entender qué hicieron ustedes, por qué lo hicieron de esa manera y qué era lo que buscaban. A final de cuentas, el marco teórico también es una demostración de su postura como investigadores, ya que las ideas que ustedes plasmen ahí en el marco teórico son las ideas con las que ustedes se relacionan o las que ustedes creen que son las más adecuadas o las que aplican para esto. A final de cuentas, el que ustedes digan, nosotros creemos que esto es la causa, es un reflejo de cuál es su opinión sobre ese tema en particular. Una de las funciones también del marco teórico es situar o establecer el problema de investigación en un conjunto de definiciones y conocimientos previos. Por eso también a veces hay autores o hay lugares donde lo van a encontrar como marco de referencia. A final de cuentas le pueden decir marco teórico o marco de referencia, pero lo importante es que ustedes sepan de qué tienen que hablar en él y que lo estructuren de la forma adecuada. Entonces, no le presten mucha atención al hecho de que le puedan decir de otro nombre, más bien enfóquense en saber qué es lo que debe contener y cómo lo deben de hacer. Otra de las funciones principales del marco teórico es que va a presentar conceptos de los términos que se van a emplear durante el análisis del proyecto de investigación. Por ejemplo, hace rato les decía, si hablan sobre alfabetización funcional o odontológica, pues ahí en el marco teórico es donde van a explicar todo eso. Pero, por ejemplo, si ustedes van a hablar sobre mordida cruzada posterior, en el marco teórico tienen que explicar qué es la mordida cruzada posterior, en qué, paciente, qué tipo de paciente se presenta, cuál es la etiología, la incidencia, los posibles tratamientos, las secuelas fisiológicas para los pacientes que las padecen, etcétera, ¿no? Y una, una vez que cualquier lector lee por completo el marco teórico, en teoría debe de surgirle el por qué se escogió ese proyecto de investigación, por qué se escogió esa metodología que se va a emplear en el proyecto de investigación, por qué se escogieron diversos instrumentos de medición o por qué se escogió determinado proceso de recolección de datos. Como les decía hace rato, el marco teórico debe de ser el lugar donde ustedes ponen la información para que la persona que lea su proyecto diga, ah, bueno, van a hacer esto porque ya se sabía esto, porque sospechaban de esto, porque quieren probar estas cosas, lo van a probar de esta manera porque ya vieron que así se puede o de esta otra manera, ¿no? Quieren buscar esto, quieren encontrar esto. Eh, Hay otros autores que plantean que una de las funciones del marco teórico es actuar como un eje integrador del proceso de investigación, es decir, es una de las secciones del documento que va a articularse con casi todo el resto de secciones de una tesis. Entonces, eso va a permitir que oriente el rumbo de las etapas subsecuentes del proceso de investigación. Por ejemplo,
derivada del marco teórico va a tener una estrecha relación la sección de antecedentes, que prácticamente va a ser un resumen de una parte del marco teórico. El planteamiento del problema también va a estar muy relacionado con el marco teórico, porque en el marco teórico van a presentar el problema por primera vez, van a hablar generalidades de ese problema. Y aquí deben de tener cuidado porque tienen que revisar que no sea repetitiva la información, que lo que dice en el marco teórico no sea exactamente lo mismo de lo que plasmen momentos después en el planteamiento del problema. El diseño metodológico, la metodología que se va a realizar en ese proyecto de investigación, se tiene que entender el por qué se utiliza esa después de leer el marco teórico. Eh, bueno, ya sabemos, o por lo menos ahí va un spoiler, la metodología, su función principal es probar la metodología, que diga, la metodología, su función es probar la hipótesis que se tiene en el proyecto. Entonces, el diseño metodológico va a estar basado en lo que se aprendió del marco teórico. Ahora vamos a pasar a los pasos para elaborarlo. Primero, yo les recomiendo que hagan un diseño inicial muy simple, así como lo que les decía hace rato. En el momento de hacer párrafos para un documento académico, aquí aplica lo mismo. Hagan un listado de qué cosas o qué temas deben de incluir en el marco teórico. Eso los va a llevar a ver qué tipo, cuántos párrafos deben de poner y cuál va a ser la idea principal de esos párrafos. Ya una vez que tienen ese diseño inicial de tengo que hablar sobre esto, tengo que hablar sobre esto, tengo que hablar sobre esto, tienen que empezar a buscar la bibliografía adecuada para ello. Si ustedes tienen una lista de 5 o 10 temas sobre los que tienen que hablar en el marco teórico, pues tienen que buscar bibliografía sobre esos 5 o 10 temas, dependiendo de cuántos tienen en su proyecto. Aquí es donde ustedes van a usar lo que vieron en la clase anterior. Van a usar las herramientas digitales para búsqueda de información de bibliografía. Yo les recomiendo que lo hagan en búsqueda en artículos científicos. Y ya una vez que identificaron los artículos que les van a servir, los descarguen, ya sea en la plataforma de PubMed o en la página del cuervito del SI Hub. Pero el chiste es que ustedes tengan los artículos para que los puedan leer con calma. Cuando estén en esta fase de buscar bibliografía, hay dos recomendaciones principales. La primera es buscar trabajos por trabajo me refiero a artículos o tesis, ¿no? Trabajos en donde se hable sobre el mismo tema de investigación. Es decir, si ustedes van a investigar, su proyecto de investigaciones sobre caries, pues van a buscar artículos de investigación donde también el tema principal es la caries. Si su tema de investigación es captación de pacientes, pues van a buscar trabajos, artículos o tesis donde abordaron el problema de la captación de pacientes. Otra estrategia es buscar artículos por conceptos, es decir, si ustedes van a hacer un proyecto donde van a hablar sobre cáncer bucal, pues pueden buscar por cáncer bucal, por geriatría, o si van a hablar sobre ortodoncia, pues buscan mórdida cruzada posterior, mancha blanca, etcétera. Pero el chiste es que ustedes tengan un acervo bibliográfico suficiente para que de esa bibliografía puedan obtener puedan sacar la información que van a utilizar en el marco teórico. Ahora, esta fase muchas personas creen que todo les suena abrumador, es decir, tienes que buscar información porque una de las recomendaciones es hay que buscar toda la información disponible sobre este tema. Como vimos la otra vez, si ustedes ponen algo muy general en los buscadores, que les van a salir miles o cientos de miles de artículos y va a ser imposible que lean cientos
100,000 artículos o 1000 siquiera. Entonces lo que tienen que hacer es aplicar los filtros para depurar su búsqueda. Y otra cosa muy importante es saber dónde buscar la información. Es decir, si se trata de un artículo de investigación, pues saber que la mayoría de la información la van a encontrar en la introducción, en el resumen, en la parte, en el último párrafo del marco teórico, de la introducción, perdón, en la discusión y en las conclusiones. Ustedes ya, eso ya lo vimos en clase y me imagino que ya saben dónde buscar la información. Y otra cosa muy importante es, deben de identificar quiénes son los autores o los artículos indispensables para mencionar por parte de ustedes. Y generalmente ahondar la búsqueda sobre estas dos cuestiones. Es decir, si ustedes identifican que, no sé, en Estados Unidos hay un doctor que se especializa y que toda su vida ha trabajado sobre cáncer bucal en pacientes geriátricos, pues deberían de buscar sobre todos los artículos que tenga esa persona, porque generalmente van a estar relacionados con el mismo tema. Y porque va a ser todo un experto en el área y lo que esa persona diga debe ser de mucha relevancia para ustedes. O por ejemplo, si ustedes están igual investigando sobre cáncer bucal en pacientes geriátricos y se encuentran que en todos los artículos que ustedes ven, revisan la bibliografía y ven que todos siempre mencionan un artículo en particular, quiere decir que ese artículo es clave para ese tema y es algo que ustedes también deben de consultar y de citar. Y una vez que ustedes hicieron esa fase de buscar la bibliografía, de leerla y de interpretar o depurar la información, yo les recomiendo que hagan un listado de decir, en este artículo el mensaje es esto y esto, este artículo me va a servir para hablar de tal punto. Y una vez que tienen eso, tienen que revisar el planteamiento inicial que habían hecho sobre el marco teórico. De acuerdo a lo que ustedes hallaron en su revisión bibliográfica, van a ver, por ejemplo, si hay una teoría o hay dos que se aplican al problema que están investigando ustedes, o si hay uno, si ustedes a lo mejor habían considerado un factor que influye sobre eso y resulta que hay como 5 factores que influyen en él y que son determinantes. Entonces tienen que corregir esas cuestiones en su marco teórico. Si ustedes habían dicho que, por ejemplo, para el cáncer bucal, la edad era lo único que influía y en todos los artículos que revisaron dicen que es la edad más, más la actividad física del paciente, más enfermedades sistémicas que presente, etcétera, etcétera. Sobre eso también tienen que hablar en el marco teórico. Tienen que adecuar el marco teórico a lo que van encontrando en la revisión bibliográfica. Una vez que hagan eso, deben de tener muy en mente que deben de centrarse en su problema de investigación y no de divagar mucho en otros temas ajenos al estudio. Porque muchas veces cuando les dicen tienen que investigar todo lo que hay sobre esto, las personas que lo van a hacer tienden a pensar que pues prácticamente vas a hacer como que un libro sobre ese tema. Y en realidad no, vas a hacer solamente un capítulo que va a ayudar a entender por qué hiciste todo un proyecto de investigación, pero no vas a hacer una enciclopedia sobre el tema del proyecto. Entonces, deben de tener eso muy claro y saber delimitar y filtrar la información que van a incluir en su marco teórico. Ya después de esta etapa, entonces sí tienen que empezar a escribir el marco teórico tal cual. Aquí de nuevo, hagan un planteamiento de necesito un párrafo donde se hable sobre esto, necesito otro párrafo donde se hable sobre esto, necesito un párrafo donde se hable sobre esto. Chequen el orden de esos párrafos. Ya una vez que tienen así lista de voy a tener párrafo que hable sobre esto, párrafo sobre esto, párrafo sobre esto, vean cómo se acomodan. Si la forma en lo que los enlistaron ustedes es la más adecuada para entenderlo, si cambiando el orden de alguno o de dos se queda más claro. Y una vez que tienen todo eso, entonces sí se ponen a hacer todos los párrafos, siguiendo las recomendaciones que vimos al principio.
checando la estructura de las oraciones, checando el tamaño de los párrafos, checando las cuestiones de ortografía y de signos de puntuación, todas las recomendaciones de que escriban lo más sencillo posible, revisen que no repitan cuestiones o conceptos, háganlo con calma, revísenlo ustedes mismos, luego desde la otra persona para que tengan un segundo filtro de calidad. A final de cuentas, deben de tener en cuenta que un buen marco teórico no se caracteriza por tener muchas páginas. Es decir, la calidad no se los da el número de páginas al que le dediquen, sino la profundidad y la claridad de los conceptos que ustedes escriban en él y la utilidad de esta sección. Si el marco teórico que ustedes entregan es suficiente para entender las cuestiones que les había mencionado sobre el proyecto de investigación, es decir, por qué se está investigando eso, cómo lo vas a hacer, qué esperas de él, etcétera. Con que cumpla eso, se considera ya que es un buen marco teórico, aunque tenga, no sé, 15 páginas, 20 páginas. No necesito tener 60, 80 páginas para que sea bueno. Deben de tener en claro que elaborar un marco teórico no nada más es reunir información, o sea, buscar muchos artículos, hacer un resumen de ellos y copiar y pegar y juntarlos. Tienen que revisar las ideas, conectar las ideas, estructurarlas, acomodarlas en el orden adecuado. Básicamente, pues van a tener que seguir las recomendaciones de redacción general, tanto las que vimos al principio de esta presentación como las que hemos estado mencionando en las clases anteriores. Entonces, pues eso es todo por hoy. Los dejo con esto y en esta ocasión la actividad se la voy a subir ahí en la plataforma de Classroom para que quede más claro. Bueno, cuídense, nos vemos.